Hola a todos. En unos instantes vamos a comenzar nuestra sesión de entrenamiento virtual de hoy. Gracias por asistir. Bienvenidos a nuestra segunda entrega de webinars del 2020. Para hoy vamos a hablar sobre la selección ideal de Sprinkler para almacenamiento de mayores alturas. A nombre de la división de mercadeo nos complace invitarlos y traerle nuestro especial invitado de hoy, Brian Berkeley. Es parte de nuestra serie mensual que traerá una gran variedad de temas este año. Tendremos en unos meses aplicaciones para ventanas, progreso en tecnología residencial, herramientas digitales y diseño, y al igual que protección con espuma. Para encontrar sobre nuestros webinars pasados y futuros, los invitamos a visitar nuestra página vakinggroup.com/webinars. Estos seminarios se hacen en nuestras instalaciones de Rapid Grants, Michigan. Visite nuestra página. Obviamente, para las últimas noticias, estén atentos a nuestras redes sociales y nuestros anuncios por correo electrónico. Después de la presentación de Brian, vamos a contestar tantas preguntas como podamos. Tenemos un grupo muy nutrido hoy, muy numeroso, así que si no logramos evacuar todas las preguntas, lo haremos después. Pueden hacer sus preguntas ahora, durante la presentación o al final, utilizando la casilla de chat. Vamos a enviarles un correo con toda la información del webinar de hoy, con una grabación del webinar, y esto también estará en la página en unos días. Vamos a discutir cómo los cambios al Datasheet 8-9 generan nuevas recomendaciones para protección para techos en almacenamiento para más de 45 pies de altura. Cuando hay mayores alturas es muy importante encontrar la selección exacta e ideal para cumplir con los requerimientos. Nuestro invitado de hoy, Brian Berkeley, ha sido director de desarrollo para sistemas especiales y productos especiales, ha dado apoyo en ventas para productos especiales, más de 22 años de experiencia en inspección, instalación, diseño, manufactura y aplicaciones. Lo ha hecho todo. Ha hecho seminarios en SFPE y ASFPE en el pasado. Brian, bienvenido. Buenos días a todos. Gracias a Nancy por invitarnos hoy. Vamos a mirar explicaciones especiales de almacenamiento de mayores alturas. Hoy vamos a ver a mayor de 45 pies de altura. Muy bien, para todos los que están familiarizados con FM Global, los datasheets u hojas técnicas, vamos a referirnos a lo esencial. Siempre vamos a utilizar la 8-9 que aplica a las clases de almacenamiento de 1 a la 4. Vemos aquí a la derecha que nos referimos a una revisión intermedia. ¿Qué quiere decir? Que no es una sola vez al año, son varias veces al año, frecuentes modificaciones, de manera que siempre tenemos que tener en cuenta la última versión, la más reciente versión, para mirar los cambios. Cuando miremos FM Global, es gratuito, no vale nada, simplemente hay que registrarse y tenemos acceso siempre a la última versión. Muy bien, vamos a ver qué ha cambiado. Los últimos cambios se hicieron en enero del 2020. Inmediatamente abrimos la hoja técnica Datasheet 8-9, va a tener una lista de los cambios, como vemos aquí. Nos muestra exactamente qué cambió y dónde cambió en el datasheet para no tener que leernos toda la hoja técnica línea por línea. Tengan en cuenta que todos los cambios aparecerán en color rosado para facilitar su detección. Entonces nos damos cuenta que hoy vamos a hablar de los cambios que son A, B y C, como vemos en pantalla. El primero es la tabla 1, es una actualización sobre las guías referentes al espaciamiento de rociadores para respuesta rápida a un factor K de 28. Había información que antes estaba en 2 secciones, hoy ya va a estar en
una sola sección, combinando las dos, haciéndolo más práctico y fácil. Y tercero, vamos a mirar la tabla 17B, que se modificó con base en pruebas recientes para rociadores de respuesta rápida K28 y K33. Muy bien, entrando a la 2369, recomendaciones de protección para rociadores para solo techo, a alturas de más de 45. El primer cambio es que estamos aclarando que vamos a utilizar respuesta rápida y cubrimiento estándar a temperatura estándar o intermedia. El segundo ítem es que estamos aclarando que no se permite sistemas de preacción, solo se permite sistemas de tubería húmeda. El single interlock ya no se aplica, que sistemas de preacción ya no se aplican para estas alturas. El tercer ítem que se cambió es que los racks deben ser racks de marco abierto y de single row o double row, de fila única o fila doble, pero no múltiples filas. No se permite. Ya no clasifica para estos diseños de alturas de más de 45 pies. Este es un cuadro que desarrolló Factory Mutual para bodegas donde hay aislamiento de fibra de vidrio o lana mineral. Puede colgar a una distancia específica. Vamos a ver los límites de distancia. En la 8-9 dice que el rociador tiene que colgar desde el centro del elemento térmico, desde el techo hasta un máximo, de una distancia máxima hasta el elemento térmico. Vamos a hablar de la línea central del techo hacia el elemento térmico. Este es un cálculo muy simple, una ecuación simple que pueden utilizar para asegurarse de mantener la distancia máxima, sea con aislamiento de fibra de vidrio de lana mineral, tengamos una distancia máxima permitida. Vemos aquí la Y, es la distancia máxima hacia abajo menos la mitad de X. Entonces tomamos X, la reducimos a la mitad, lo sustraemos de la y eso nos da la distancia máxima permitida desde el techo. En las próximas diapositivas vamos a ver la distancia máxima que puede colgarse o distanciarse el rociador. ¿Por qué hablamos de mayores alturas de 45? Vamos a ver que tenemos 4 factores K. 3 están aquí en la pantalla, K22, K25 y K28. El cuarto factor, K33, no lo tenemos aún disponible la imagen. Bueno, ahora vamos a entrar a la tabla 17B. Esta es la tabla que vamos a usar para buscar información sobre el diseño del rociador y los cálculos y ayudarnos a determinar aspectos de diseño. Como mencioné, vamos a empezar en la columna izquierda, la configuración de almacenamiento. Podemos tener pilado sólido, paletizado, en cajas, en cilindros, single row y double rock. Recuerden que solo se permite rack único o doble, pero no múltiple para esas alturas de más de 45. La segunda columna es el producto bajo riesgo, el producto a proteger. Recordamos que son de clase 1 a 4, 1, 2, 3 y 4, plásticos no expandidos en caja, no expandidos en caja. Ahora miremos altura de techo y miremos que hay varias opciones. Primera opción, a 45 pies de altura de almacenamiento y de techo 50. Y altura de techo a 55 y de almacenamiento a 50. Digamos, son los dos esquemas de alturas. A
45 pulgadas de almacenamiento y 50 de techo y 50 de almacenamiento y 55. Con 45 de almacenamiento y 50 de techo hay cuatro factores K aceptados: 22, 25, 28 y 33. Repito, 22, 25, 28 y 33. La siguiente opción, vamos a la siguiente columna, son las distancias verticales máximas, distancias verticales desde el techo. Aquí extraemos esta información para asegurarnos de estar dentro del diseño. 13, eh, cuando hablamos de esto, se refiere a altura desde el techo hasta el centro del elemento térmico o eslabón fundible. No hasta el deflector, sino hasta el elemento térmico. Luego miramos el ancho de pasadizo máximo. Vemos 6, 1.8 metros o 6 pies y miramos las presiones requeridas. Vamos con el K22. Tenemos, tenemos dos opciones con el de 25. Dos opciones a 13 o a 17 pulgadas y nos demos cuenta que hay un asterisco a los 28K, que lo vamos a leer ahorita, y nos muestra 10 rociadores a 40 psi, pero podemos tener 9 rociadores si aumentamos la presión. Tenemos con el K33, vamos a leer el asterisco a 28K. El diseño para 10 rociadores se puede reducir a 9, a 40 psi. Cuando tenemos un volumen de agua, cuando podemos hacer un cálculo de volumen de agua que nos dé una presión mínima de 80 psi. Vamos a hacer dos cálculos, ahorita lo vemos en detalle, pero para los que están en el entrenamiento virtual escuchando, vamos a aprender dos cálculos para diferentes densidades. Hablamos de dos cálculos para la cantidad de rociadores, 9 en lugar de 10. Volviendo al cuadro 17B, vamos a mirar altura de 55 pies de techo y almacenamiento máximo de 50. Estamos limitados a dos factores K, el K28 y el K33. Miremos que ambos están a 9 rociadores a diferentes PSIs, 80 y 55. Vamos a mirar la siguiente diapositiva para hablar de los diferentes galones por minuto al hacer los cálculos. Muy bien. Anticipando tasas de flujo, cuántos rociadores y a qué presiones. Es bueno tener una idea de los galones por minuto. Cuando tenemos un tanque de almacenamiento, tenemos que tener en cuenta el volumen. Miremos los galones por minuto y decidir qué factor K es el más conveniente. Miremos altura hasta 50 pies de altura de techo y 45 de almacenamiento y tenemos factores K 22, 25, 25, 28, 33. Miramos las distancias máximas desde el techo, no al deflector, sino al elemento térmico. Y nos da el número total de rociadores y presión de diseño en PSI y ancho de pasadizo. Y podemos ver las tasas de flujo anticipadas o requeridas para cada configuración de diseño. Mirando ahora altura de 55 pies de techo y 50 de almacenamiento, tenemos dos opciones K, dos factores K, K28 y K33. Y tiene la misma información. Y luego vamos a ver las tasas de flujo anticipadas también. Tengan en cuenta
que con un diseño a 50 pies de altura tenemos una cabeza que utiliza K28 y tenemos un segundo cálculo que requeriría 4 rociadores. Para diseños con 9 rociadores, el diseño básico hidráulico tendríamos 3 rociadores en los 3 ramales más remotos, 3 en cada uno, y luego un cuarto rociador. Y eso nos da 3 en cada rociador, en cada ramal, 3 por 3, 9. Tenemos que mirar dos aspectos para determinar cómo los vamos a distribuir y cómo vamos a manejar los siguientes rociadores y los ramales. La letra A, para pendientes hasta 5 grados, vamos a hacer lo siguiente: un diseño hidráulico básico con 3 rociadores en los 3 ramales más remotos, más un rociador en el cuarto ramal más remoto, en el cuarto ramal. Ahorita les mostramos unos diagramas ilustrativos. Si tienen una pendiente hasta 5 grados, vamos a mirar los 3 ramales más remotos, con cada uno con 3 rociadores, y el cuarto ramal más remoto, un rociador. Ahora, si tenemos pendientes de más de 5 grados, que exceden 5 grados, cambia el diseño. Vamos a cambiarlo un poco. Vamos a agregar 4 rociadores en los 2 ramales más remotos, en los dos más remotos, 4 ramales, en lugar de 3 ramales con 3 rociadores, en este caso con 5 grados, más de 5 grados, dos, eh, 4 rociadores en en los 2 ramales más remotos. Y en el tercero agregamos 2 rociadores más, es decir, 4 y 4 y 2. Tendríamos un total de 8. 10, 4 y 4 y 2, 10. 4 rociadores en los 2 ramales más remotos, y en el tercero agregamos 2 para un total de 10. Aquí tenemos la ilustración. Muy bien. ¿Cuáles son los cálculos? Hay 2 cálculos necesarios al mirar el K28. Podemos mirar el diagrama y vemos que esto es un ejemplo de 9 rociadores, 3 rociadores en los 3 ramales más remotos. Y esto va hasta el riser y el suministro de agua y la entrada de agua. Este es uno de los cálculos que haríamos para el K28 con 9 cabezas, y haremos un segundo cálculo para la siguiente configuración de diseño. El segundo cálculo no es tan complicado si lo miramos en detalle. El segundo cálculo, un total de 4 rociadores, 2 rociadores en los 2 ramales más remotos, y lo que hacemos acá es asegurarnos de tener 80 PSI en esas cabezas. Podemos lograr así el cálculo correspondiente a los 9 anteriores, pero con un flujo menor que nos ahorra agua, obviamente. Obviamente hay que tener en cuenta la calibre de la tubería y los galones por minuto para que nos dé este diseño. Y esto nos ayuda mucho con unas líneas o ramales más cortos, más pequeños, y un almacenamiento de tanque menor y una optimización del uso de agua. Eso puede ser costoso en algunos casos. ¿Tienen alguna pregunta? Muchas gracias, Brian. Bueno, vamos a esperar unos segundos para recibir las preguntas. Pueden ingresarlas en el chat, en el Q&A box, en la pantalla de Webex. Tenemos tiempo para algunas preguntas, si no, las podremos responder después. Brian, ¿está disponible o con su representante de Viking
o algún miembro del equipo de asesoramiento técnico. Primera pregunta, ¿se pueden diseñar estos sistemas con single interlock de preacción? No, no se puede. Tengan en cuenta que en el pasado single interlock de preacción sí se podía, pero a otras alturas, porque eran similares sus diseños a Webpipe, pero después de 45 pies no. Tiene que ser única y exclusivamente obligatorio wet systems, wet pipe o tubería húmeda. Debemos asegurarnos que nadie utilice single interlock de preacción para alturas de más de 45 pies. No es aceptable para estas alturas, para almacenamiento de más de 45 pies. Muy bien, tenemos una pregunta. ¿Este criterio solamente aplica a FM o NFPA también? No es aplicable únicamente a FM. Son listing, es una entidad aprobada, FM, UL, el estándar de, NFPA permite tener aplicabilidad a otros criterios. Es decir, debido a que FM es un cuerpo de aprobación, se puede utilizar toda esta información de la 8-9. Sí la pueden utilizar. Otra bien técnica. Cuando hablemos de un sistema con tanque, el volumen total de agua se basa en el cálculo de 8 o de 4 cabezas o rociadores. El cálculo de 9. El cálculo de 9. Miramos duración y miramos y tenemos que agregar, digamos, las holguras permitidas cuando cambiamos el número de cabezas, pero partimos de 9 cabezas. Tengan en cuenta, tengan en cuenta que el segundo cálculo con de 4 cabezas lo que hace es asegurarse de proveer 80 PSI a los últimos dos ramales. ¿Cuál es la distancia máxima que permite instalación el K28 desde el techo? Si nos devolvemos a las tablas, devolvámonos a las tablas un segundito para tener la información correcta, un segundo. Eh, a veces puede confundir, pero muy buena pregunta, excelente pregunta. Esta tabla es la que más me gusta, utilizando el K28. Vamos a dar 13 pulgadas hacia abajo al centro del elemento térmico, al centro del elemento térmico, al centro del elemento térmico de la cabeza del rociador desde el techo, al centro del elemento térmico, no el deflector, el elemento térmico, sea a 50 pies o 55 altura de techo. Miramos las distintas opciones que ahí las muestra. 13 pulgadas sobre la línea de centro al elemento térmico. Muy bien, muchas gracias, Brian. Vamos a ver si tenemos que hacerle seguimiento posterior a esta pregunta, pero miremos que es un poco técnica. Puedes devolverte a la tabla de tablas de pendiente o inclinación, el grado, la inclinación de techo o pendiente de techo. Muy bien. Vamos a ver por aquí. Bueno, esa la podemos seguir posteriormente, la podemos seguir. Bueno, no, aquí la tenemos, ¿no? Aquí la tenemos. Aquí la tenemos. Si necesitan un poco más de información que no está en PowerPoint, les podemos dar información más detallada sobre las pendientes. Podemos hacer un seguimiento con información adicional al PowerPoint sobre estos pendientes. ¿Hay algunos diseños, restricciones o limitaciones de almacenamiento con estas nuevas alturas o mayores alturas? Repíteme la pregunta, por favor. Sí, la pregunta es si hay alguna otra de limitaciones o restricciones de almacenamiento con estas nuevas alturas. Las restricciones de diseño van a ser sim- similares a las del pasado. Las diferencias
es que no vamos a utilizar preacción. Commodities uno al 4, 1, 2, 3 y 4, plásticos no expandidos en cajas. No permitimos preacción, definitivamente no. Y no se pueden otros plásticos expandidos, solo no expandidos. Y los otros aspectos de restricción es que se facilita un poco para el diseñador en áreas más remotas, específicamente en áreas remotas. Es muy específico con el manejo de las áreas remotas o los ramales remotos. Son aceptables para racks multifila. No, no, dijimos que solo single rack o double rack. Ninguna de estas opciones son con múltiples racks. Solo un rack, single rack o double rack, paletizado y apilado sólido. Una vez que estamos por encima de 45 pies, hay que ser exigentes. No hay múltiples racks con más de 45 pies. Muy bien. Aclarar una vez más el cuadro que dice distancia de deflector versus el centro, el elemento térmico. Muy bien. Como dijimos, vamos a usar 13 pulgadas desde el techo hacia el elemento térmico. Sabemos que la cabeza del rociador, el centro del elemento térmico no puede exceder 13 pulgadas desde el techo. Dicho lo anterior, podemos utilizar este cálculo que vemos aquí para determinar la distancia hacia abajo desde el aislamiento. El aislamiento se volvería el límite a partir del cual empezamos a medir 13 pulgadas. Tomamos la Y, tomamos la Y, sabemos que es 13 y sustraemos desde la mitad de X, punto 5 X. Decimos que X, digamos, el aislamiento, digamos que sea 8 pulgadas. Entonces la mitad de 8 sería 4. Sustraemos 4 a los 13 y nos da 9 pulgadas desde donde termina el aislamiento. Sobre la línea central hacia el elemento térmico no puede exceder 9 pulgadas con esta configuración de aislamiento, o sea, en paréntesis de traducción, en fibra de vidrio o mineral, lana, mineral de lana. Cuando hay aislamiento, tenemos que tener en cuenta este cálculo para ayudarnos a determinar la distancia máxima pendiente o colgante hacia el elemento térmico. Una vez que sabemos, tomamos la mitad del aislamiento, sustraemos de la Y y nos da las pulgadas hacia el centro del elemento térmico. Sea K22 o K25 o K28 o K33, podemos usar la misma ecuación. Excelente, Brian. Tengan en cuenta, cuando estamos mirando esta decisión, recuerden el factor K, digamos, el K28 es el máximo factor K que se puede tener en tubería de 1 pulgada de Cali. Cuando estamos más de 28 vamos a utilizar 1 pulgada y un cuarto, un poco más grande el calibre del tubo. Vamos a tomar dos preguntas más. ¿Las reglas de obstrucción son las mismas con este concepto de diseño o es diferente? Sí, cuando miramos las obstrucciones de las cabezas de rociador, vamos a seguir 8-9, la 8-9. Si FM Global hace algún cambio, eh, bajo esa sección lo pondrían en rosado. Estén atentos a la página y a la última versión en cambios en rosado. Por ahora podemos seguir la 8-9. Muchas gracias. Y por último,
se nos permite utilizar el espaciamiento de un pie a lo largo de los ramales en la 2-0, el espaciamiento. Bueno, eso lo podemos, eso lo podemos discutir más adelante. Eso creo que sería un tema diferente. Lo podemos mirar más adelante, la 2, estamos en la 8-9, o lo podemos mirar en otro webinar o más adelante fuera de línea. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer seguimiento de esa línea offline. Queremos cerrar entonces, estamos dentro de los 30 minutos, queremos agradecerles a todos por asistir, gracias a Brian por esa excelente información. Si tienen alguna pregunta adicional que no pudimos contestar hoy, por favor contáctenos en cualquier momento, con gusto contestaremos sus preguntas, sea sobre producto o algo muy técnico, con mucho gusto. La mejor forma de contactarnos es a través de su contacto local, o si no pueden utilizar el formulario en la página de contacto de la página web. Si quieren ver esta presentación va a estar disponible en unos días en la página web, y si quieren ver qué sigue en nuestros entrenamientos virtuales, Viking Group Inc./webinars, y pronto tendremos las próximas fechas. Esperamos tenerlos en el futuro. Por ahora, gran día para todos. Gracias, Brian, y nos despedimos.